Cumplimos una cita más en este su podcast, Conozcamos Campeche. Nos encontramos en compañía de Pedro Moreno, quien a partir de ahora va a ser continuamente co-conductor de este programa con un servidor. Vamos a ir presentando a figuras de nuestro estado, gente muy importante. Y hoy estamos, Pedrito, primero darte la bienvenida, agradecerte que estás aquí con nosotros y que formas parte de este equipo. Y estamos en un lugar hermosísimo, Pedro, que se llama ¿cómo? Casa Colibrí. Casa de los Colibríes, así es. Nos encontramos en la calle 10, 345, entre la 61 y la 63, frente a Casa Baranda. Vengan a conocer, esta casa es fenomenal. Estamos en uno de los salones, Pedro, donde se practica algunas de las actividades, como puede ser la pintura, como puede ser el bordado, como puede ser inclusive algunas otras actividades culturales. ¿Alguna reunión también? Sí, ¿Alguna reunión que obviamente. tenga usted? Puede acercarse a nuestra amiga Laura Custodio, pedir un presupuesto y aquí les van a atender de maravilla en cualquiera de los salones que tiene esta casa, ¿eh? Así es. Les recomendamos, de todas maneras, hay visitas, se pone de Continuas. acuerdo con ella y le dan una guía por esta casa, un paseo por esta casa maravillosa, restaurada, que los quiero felicitar a los dueños de esta casa por rescatar parte de nuestro patrimonio. Totalmente. Esta casa tiene una historia tremenda. De hecho, comentábamos al inicio de esta charla, platicábamos acerca de tu experiencia cuando esto era parte de la Casa de la Cultura. Del Centro de Cultura Infantil La Chácara, era parte, tenía un salón de danza, era también pues almacén, era archivos, tenía era todo, varias salas de arte. Fue parte de esos salones que tiene la casa, ¿no? Sí, restaurada, hermosísima, y usted puede venir el día que usted guste, agenda una visita, hay open house, le hacen un recorrido, hay venta de artesanías, hay arte por todos lados en esta casa. Les va a gustar. Pues bien, Pedro, Gracias por la invitación. ¿Empezamos? Claro, de antemano, pues sí, Pedro, es un placer contar contigo y yo me siento muy a gusto cuando tú participas y hemos hecho ya algunos podcasts hablando de algunos temas. Pero creo que nos une una gran amistad y nos identificamos mucho con esta labor de dar a conocer la cultura de nuestro estado, de dar a conocer el arte de nuestro estado, de dar a conocer tradiciones, gastronomía, en fin, todo lo que nosotros tenemos como parte de este amasaje de experiencias, de importancia que hacen de Campeche lo que es hoy, Pedro. Exactamente. Mira, hay mucha... ¿Cómo decirte? Los que están frente a una cámara y a un micrófono son los mejores promotores de nuestra cultura, de nuestra ciudad. Y es también una gran responsabilidad, ¿sí? Es correcto. Porque si tratamos de que Campeche crezca, de que Campeche sea grande, pues cada quien que ponga su granito de arena, en este caso, en el podcast Conozcamos Campeche, pone un granito de arena para dar a conocer no solamente a los talentos que tenemos, sino a nuestra ciudad y parte de nuestro patrimonio, Verbigracia, donde estamos sentados hoy. Es correcto. Yo quiero hacer un énfasis muy importante. Este programa es un previo al podcast de esta semana. Este programa es una nueva modalidad que vamos a iniciar en el caso del podcast Conozcamos Campeche para poderles dar un poquito más de esencia, un poquito más de conocimiento de la biografía de a quienes presentamos y por qué los presentamos en este programa. De alguna forma, todos conocemos a la gran mayoría de los invitados que hemos tenido. El día de hoy nos reunimos, tanto Pedro como yo, para hacer este pequeño introductorio de la presentación de este podcast tan especial, tan esperado. No tienen idea cuánto tiempo traté de poder contactar a esta persona y sin embargo dicen que los tiempos de Dios son perfectos y así es. Está cumpliendo 50 años de carrera. Es una mujer legendaria ya en varias áreas del arte y de la cultura en Campeche. Yo diría que ha sido un parteaguas para muchas cosas. Es una actriz, es una directora, es una cantante, es músico, es poeta. Hijo, yo creo que no le falta
casi ningún atributo para ser Sí. una gran estrella. Dicen que todos tenemos algo de poeta y loco. De poeta y loco. Pero también, fíjense que también ha compartido sus locuras. Sí. Y ahorita viene a mi memoria una experiencia que tuve cerca con ella y el maestro Brígido Redondo. Pero hay que decir su nombre antes, no hemos dicho Espérame, su nombre. allá voy. Okay. Experiencia con ella y don Brígido Redondo en una lectura, y quiero decir una lectura dramatizada. Por primera vez me enfrento a esta experiencia y me fue bien con el apoyo de ellos dos, un dramaturgo, una directora de teatro, una gran actriz, y presentamos Amor y Locura en Don Quijote de la Mancha, en varias sedes aquí en Campeche, y llegamos al Tecnológico de Champotón. Quiero nombrar a esa gran mujer a quien quiero muchísimo, a quien de ella he aprendido desde que yo era muy joven. Coincidimos en la Universidad Autónoma de Campeche, antes del Sudeste, cuando era del Sudeste. El Sudeste. La señora Lourdes del Carmen Ávila Reyes, mejor conocida como nuestra querida Lulú Ávila. Es correcto, Pedro. Lulú Ávila, ese nombre encierra muchas cosas. Lo acaba de decir: músico, poeta, cantante, compositora, actriz, directora de teatro. A Lulú la conocí muy joven. Tú también la conociste joven. Sí, somos contemporáneos en la universidad. Ella era maestra de teatro en la universidad, en difusión cultural. Y ahí fue mi primer contacto con ella. Yo al lado estaba con el maestro Ramón Olivares Sosa en danza. Pero ya había ese clic. Cuando te encuentras a alguien que ama el arte, inmediatamente haces el clic. Es correcto. ¿Sí? Dejo de ver a Lulú mucho tiempo porque pues viene la carrera, me dedico a otras cosas, pero viene un reencuentro. La cultura nos une. La cultura une a los pueblos, une a su gente. Y me reencuentro con Lulú con mucha música, con mucha composición, ya en el escenario también del teatro, dirigiendo obras, actuando ella misma. Creo que ha cubierto parte, o si no quiero decir, todas las áreas de las bellas artes. Todas. No le ha quedado ni una. Ni una. Así es correcto. Y en cada una de las que está, ha engrandecido cada una de ellas. Sí. Ha sobresalido. Acabas de decir un parteaguas. Viene de una generación que se ha esculpido a mano, como esta mesa que tenemos aquí al frente. De parota. Porque antes no nos llegaban tantos cursos. Si te llegaba uno, había que tomarlo, ¿no? Sin embargo, pues ella se ha movido en las diferentes áreas y ha logrado tener esa capacitación que ahora está entregando, ya como directora la está entregando a las nuevas generaciones. Hace una gran mancuerna con el maestro Brígido Redondo, con la maravillosa obra Teresa Panza, que no solamente cubrió parte de México, sino que cruzó el charquito. Por supuesto. Se fue a actuar al lugar de Miguel de Cervantes Saavedra, a La Mancha, ahí donde creó a Don Quijote de la Mancha. Una campechana que le fue a dar una cátedra de lo que es un manchego a los manchegos. Así es. Mira, Pedro, independientemente de el concepto que nosotros podamos tener del arte y de la cultura, creo que Campeche no ha dimensionado aún, me refiero a la gran mayoría de la población, hay un sector que todos sabemos quién es Lulú, pero que no saben la calidad de trabajo que se llevó a conocer a la misma tierra española. Aplaudida, premiados ambos. Premiados. Los dos. Ella como la mejor actriz, él como el dramaturgo, la mejor obra escrita y adaptada. La verdad es que ella lo va a contar, ustedes lo van a escuchar en este podcast. Fue un agasajo poder hablar con ella, poder tenerla con nosotros como invitada.
Y tanto Pedro como yo queremos hacer un pequeño, pero muy sentido y sincero homenaje por estos 50 años que ella está cumpliendo dentro del arte y de la cultura. No nos queda más que agradecerles a ustedes la preferencia por vernos. Próximamente estaremos nuevamente, Pedro y yo, presentando a otra gran figura, a otra gran personalidad de nuestro estado, o simplemente hablando de situaciones y de aspectos importantes de él mismo. Quiero agradecer su presencia, decirles que no dejen de darle like y de picarle a la campanita para que podamos estar juntos con ellos cada 8 días, Pedro, y que nos reciban en sus casas. Hoy quiero agradecerte a ti el poder aceptar esta invitación que te hice y que podamos juntos impulsar todavía más este esfuerzo que está haciendo este podcast para beneficio de los campechanos. Así es. Y no se pierda cada detalle, cada palabra del que va a decir la maestra Lulú Ávila. Tenemos un gran diamante, bien pulido, grande, muy grande. Yo quiero aprovechar este espacio, Fernando, sí, adelante, si me lo permites, que no se le está haciendo un homenaje grande a Lulú. Así es. Lo platicábamos un día antes de esta grabación. Se aprovecha un evento y se le entrega un reconocimiento pequeñito, un cuadro. Pero no hay un homenaje en grande donde se hable de su trayectoria, donde sus compañeras de teatro, sus compañeros del grupo Ucayilca y de todos esos que le ha entregado a ella su talento, ¿sí? Hablen de lo que ha significado o significa Lulú Ávila para el arte campechano. Es correcto. Creo que debemos de exhortar a nuestras autoridades culturales para armar un buen homenaje en el teatro de la ciudad. Vamos a engrandecer lo que de por sí ya es grande en nuestro estado. Entonces, esa es la invitación, Pedro. ¿Nos callamos? Y escuchamos a Lulú. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a Lulú. Exactamente. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Hasta luego, amigos. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, amigos. Yo les dije que este año la íbamos a romper. Y al fin se nos hizo en Conozcamos Campeche tener a una invitada que para nosotros es sumamente especial, sumamente importante en la historia, en la cultura de nuestro estado y el arte también. Así que hoy vamos a conocer muchas cosas que poca gente conoce de la gran maestra Lulú Ávila. Gracias, Lulú, por estar con nosotros. Soy yo la encantada de poder lograr finalmente estar juntos y poder platicar a gusto y compartiendo todo con nuestros amigos. Gracias, Lulú, de verdad. Yo sé que, bueno, no les miento, ya llevo un rato atrás de ella. Creo que si fuera novio, ya sí me hubiera dado el sí. Sí me hubiera dado el sí. La verdad es que es un placer, Lulú. Desde un inicio, cuando inició todo el proceso de lo que nosotros hacemos, tú sabes que este podcast va dedicado principalmente a que la gente conozca la esencia de la cultura, del arte, de las tradiciones, de la gastronomía, del turismo, de todo lo que es nuestro estado y que realmente, desafortunadamente en las redes no encontramos gran cosa. Encontramos gente que dice, bueno, ya fui a Calakmul, qué bonito esto, sus imágenes, más bien desde el aspecto promocional. Pero desde el aspecto histórico, he coincidido con muchos de nuestros amigos mutuos en que es importante dejar un legado. Ahí está, es un granito de arena. Y alguien, en algún momento, necesitará hablar de la historia del teatro. Y puede encontrar en nuestros podcasts a Lulú, a la maestra Rosa María Lara, a Lulú Ocampo, que nos han hecho el favor de estar con nosotros, pero pues realmente nos faltaba esto. No había oportunidad y creo que estamos en un lugar para ti emblemático, Lulú, un lugar importante que tú misma sugeriste, que tiene un gran valor dentro de ti y que hoy vamos a iniciar por conocer quién es Lulú Ávila como persona. Después vamos a hablar de la parte profesional, pero como persona, Lulú, ¿en dónde nace? ¿Quiénes son sus familias, sus parientes? ¿Cómo se desarrolló ella desde niña? Adelante, Lulú, por favor. Muchas gracias. Bueno, sí, por supuesto que es la parte más sensible de mí porque pues es de donde yo vengo y cómo es que
surjo finalmente. Sí. Yo creo que dedicarme al arte era una consecuencia obligada, porque yo nací y crecí en un ambiente lleno de historias por contar, de canciones, de música, de tardes con guitarra y piano, y todo eso se lo debo a mis padres. Mi mamá tenía una bellísima voz de soprano dulce, tocaba varios instrumentos, ella era maestra de formación profesional y siempre me dejaba encantada escuchando sus anécdotas de cuando fue en sus inicios maestra rural y contaba cómo fue formando esos grupos de músicos en la zona maya, cómo fue teniendo grupos improvisados de teatristas. Y mi papá era un orador por excelencia, claro, con una memoria privilegiada y siempre tenía anécdotas e historias que compartirnos. A todo eso súmale que mi hermano Ricardo, 12 años mayor que yo, empezó a componer desde muy joven. Entonces, oírle canciones que luego se hicieron famosas por grupos musicales reconocidos, y luego cuando compone Linda Tierra Mía, que sigue siendo hoy por hoy pues el segundo himno. Es un emblema del sí, estado. Sí, definitivamente. Después de Torres de Catedral. Por supuesto. No hay Linda más. Tierra Mía es de cajón. Así es. Pues como verás, con toda esta influencia, a mí no me quedaba más remedio que sentirme atrapada por el canto, la música, la representación. Desde muy chica, a mí nunca me dijeron no, al contrario, siempre me estimularon para que yo participase en los festivales escolares, en los eventos de todo tipo. Me llevaron a obras que traían de México, lo que fuera. Entonces yo era una esponjita que fui tomando de todos lados cosas que me atraparon, claro, que me sedujeron y me encantaron. Al llegar a la secundaria, entonces, es cuando estaba dando clases ya el maestro Ramiro Rubio Ortiz, quien ya había regresado a Campeche. Sí, claro. Y empieza a conformar el Orfeón Juvenil, que nos representaba luego en los programas nacionales del DIF, que era del INPI, cuando eso era el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Yo tuve la gran oportunidad de ser seleccionada en el segundo año que se va a México. En ese año ganamos el primer lugar a nivel nacional. Excelente. Y esta primera experiencia participando con un grupo en el que no habían familiares, en el que yo fui teniendo nuevos amigos, y bajo la batuta de un señorón como el maestro Ramiro Rubio, por supuesto que terminaron de marcar lo que para mí sería el inicio, ¿no? Okay. La participación en este grupo del Orfeón Juvenil me hizo ver más allá me hizo entender que a mí me gustaba participar en festivales, en un escenario, me gustaba el placer de los ensayos, de cada noche haciendo lo que no todos podían hacer. Es correcto. Pero para nosotros se nos abría un universo para conocer a otros compositores, piezas musicales de otros países, de otros tiempos. ¿Qué edad tenías, Lulu? Tenía yo 13 años, 14 cuando mucho, de 13 a 14, ese fue el periodo exactamente. Estaba yo en tercer año de secundaria. Bueno. Y entonces, 2 años después, yo sigo en el Orfeón. Del Orfeón Juvenil yo paso al Orfeón del Estado de Campeche. Pero es cuando entonces se me da la oportunidad, 2 años después, de ser invitada a ir a un ensayo de teatro, y eso acompañando a una amiga, ¿eh? Yo no fui convocada. Estamos hablando de 15 años aproximadamente, sí, ¿no? Así es. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí. Vámonos un poquitito para atrás. En la infancia de Lulu, ¿en dónde naces y en dónde creces? ¿Cuál es tu barrio? ¿Cuál es la parte de Campeche que tú empezaste a conocer desde niña? Bueno, yo crezco en la Cruz Verde, en la esquina de la Cruz Verde, ese caserón que está ahí, donde está el nicho de la Cruz Verde. Allá fue la casa paterna donde yo crecí. Y Barrio de la Ermita. Barrio de la Ermita, barrio de San Francisco, ¿no? El sí. suburbio de la Ermita. Suburbio de la Ermita, es correcto. Y me siento muy orgullosa, muy feliz de un barrio tan especial, tan lleno también de artistas. Sí, es correcto. ¿Cuántos de ellos nos han llenado de orgullo? Compositores, músicos. Soy muy feliz de haber
de provenir de ese barrio. ¿Quiénes eran tus vecinos? ¿Cómo se conformaba esa sociedad de ese entonces de Campeche o de ese barrio en específico? Yo recuerdo con especial cariño a mi amiga Merceditas Mechita Lugo Polanco. Recuerdo a la familia de don Justo Sarabia. Justo Sarabia. Checo, su hermanita Cindy, jugábamos mucho, muy seguido. Mis primos hermanos, la familia Ávila Fuentes, el doctor Fito Romero vivía frente a casa con su esposa e hijitos, y su hermana que vivía a un costado, comadre de mi mamá, doña Lila, que hacía unas delicias costurando, y una maravillosa modista, y sus hijos eran mis amigos también. Había una niñita, Silvia, que era ahijada de mi abuelita y era mi eterna compañera en los primeros años de vida. Mi amiga América, mi amiga Minta, muchos amigos. Desgraciadamente el paso de los años nos aleja y uno se va también yendo de esa casa y vas por otros rumbos, claro, pero siempre los llevo en mi corazón. ¿A quién guardas con especial recuerdo de todos ellos? Mi primo Marcos, recientemente fallecido. Recientemente, sí. Era el más cercano a mi edad. Y mi amiga Mechita, yo creo que nos volvimos los incondicionales. Y con ellos podía hacer todas las travesuras que podía permitirse a un niño, ¿no? Claro. Subirnos a las matas para ir a bajar ciruelas y guayas y correr hacia la tienda a comprar dulces o preparar con mis primos, que eran unos bárbaros comiendo picante y hacían un holchoch. Yo creo que se rieron de mí 20 veces viéndome llorar, pero yo no me rajé nunca. Eso sí, hay que decirlo. Bien. Me lo comí. Sí, yo recuerdo haberte conocido. Ya eras Lulú Ávila en ese entonces, joven, muy joven. Obviamente por la cercanía con mis primos, son Ávila Fuentes, yo soy Blanquet Fuentes, entonces no, sus mamás eran hermanas, la tía Libby y mi madre. Entonces, cuando iba yo a visitar a mi prima Lisbeth, a Marco, que todavía estaba Wilber en ese entonces. ¿Cómo no, Wilber? Wilber, que fue el primero en fallecer. Sí. Y luego nos andamos Juanelo y a todos los demás ahí. Y Jorge, obviamente, a quien le guardo una gran estimación. Siempre estuviste presente en muchas de esas pláticas. El recuerdo, el ejemplo, el decir, ¿sabes qué? Lulú es la persona que creo que nos demuestra que es. Para mi familia, lo considero, todos ellos son mi familia, son primos hermanos. Siempre fuiste no solamente entrañable, sino una imagen a seguir, un ejemplo a seguir. No se diga, yo escuché varias veces a Jorge hablar, digamos, en petit comité, ya sabes, los amigos de la mesa y algunos otros, hablar acerca de ti y hablar maravillas de ti como persona, independientemente de todo lo profesional, como persona, Lulú. Y de alguna manera estuve cerca siguiendo la trayectoria, me fui varios años de Campeche, pero en ese inter seguí escuchando de Lulú. Ahora, Lulú llega a los 15 años y tiene su primer contacto con el teatro. ¿Cómo es que Lulú descubre que ese iba a ser su camino y decir, de aquí soy? Mira, qué bueno que ella había tenido sus primeros pasos en casa, ¿no? Con toda esa primera experiencia. Tuve además otra fortuna. Quien era el director de aquella obra de teatro, Manuel Dodero Sosa, sí, claro, que al paso de los años se convierte en mi otra alma gemela. Cuando llego a casa suya, que allá era la primera lectura, como te decía, yo iba acompañando a mi amiga Alicia Quintana, en Gloria esté. Y ella me dice, oye, yo no quiero ir sola, vente conmigo. Y ella me insiste y vamos. Entonces se va desarrollando la lectura y yo voy descubriendo que cuando nos dan un libreto, me dieron uno porque había faltado una actriz, y me dan, y empiezo a ver, digo, ¿qué es esto? Porque hay paréntesis y hay unas notas, ¿no? Las acotaciones del director o del escritor. Del escritor. Y entonces voy tratando de entender, Manuel nos apunta muy bien cómo están los significados de las cosas, y empieza a correr la historia, se empieza a leer con los personajes ya marcados para los asistentes. Pero al poco tiempo llega el primer tropiezo,
Chispas, no estaba la niña. No llegó la muchacha. Híjole. Y dice mi amiga Alicia, que era terrible, ella hace voces de niña y yo le daba el codazo. No, Alicia, ay, no seas malita, hazlo. La quedaba yo viendo, imagínate. Y bueno, y empezar a leer como niña. Claro. Y vi que Dodero me hizo así. Y seguimos. No vino la casa la periodista. Ella no. Y bueno, la periodista iba a ser argentina, pues hacer a una argentina. Y después la viejita rezadora. Pero fíjense que no vino tampoco el muchacho que canta, que debe cantar la canción y debe tocar guitarra, pero Lulú toca guitarra y canta. Todo estaba para mí. Y en ese momento yo ya había perdido el miedo, ya me sentía cómoda. Claro, ya. Y Manuel fue una estupenda persona que entendía perfectamente que estaba tratando con puro novato. Y de alguna manera el lenguaje entre él y yo nos acercó, como no tienes idea. Y él con mucha, bueno, esa campechanía que siempre nos caracteriza, sacó una guitarra y me dijo, ¿por qué no tocas? Mira, la melodía es más o menos así, ándale. Cuando salimos de ese ensayo, yo ya me llevé mi libreto y tenía yo que participar representando como a 4 o 5 personajes y uno de ellos era tocar la guitarra, cantar y hacer de todo un poco. Y llegué fascinada a la casa. Era una cajita de sorpresas llena de misterios, aquel libreto, aquel primer libreto que llegaba a mis manos. Y para mí no había mayor placer que llegar a casa de la escuela, me iba yo directo a encerrar a mi cuarto, a devorar aquellas páginas. Claro. Cuando yo llegué al siguiente ensayo, creo que ya me lo sabía todo. Sí. Estaba yo fascinada. Y encontré en Manuel Dodero a un excelente director que entendió perfecto que yo tenía todas las ganas del mundo de hacerlo lo mejor posible. Y él, para mí, fue el gran director, el mejor que yo pude haber tenido. En toda su trayectoria. Te juro. Y nos hicimos uña y mugre. Y gracias a él, yo en algún momento acepté el riesgo de no solo ser actriz, sino también dirigir. Gracias a él, con su ayuda. Porque la maravilla era que los demás llegaban y se subían a ensayar o estaban platicando y a mí me decía, ven acá. Y le gustaba que yo me sentara junto a él y me decía, mira, ahorita vamos a ensayar tal escena, pero quiero que veas de dónde sale la actriz y cuando va hacia acá, esto y lo... Y me empezaba a hablar de tecnicismos que a nadie más se los contaba. Okay. Y me decía, fíjate muy bien. Entonces, de repente, si por alguna razón él se iba a retrasar, me hablaba y me decía, por favor, arranca todo el ensayo y cuando yo llegue le seguimos. Entonces, desde muy joven, empecé a entrar en ese camino de dirigir, empecé a tomar ciertos riesgos, ciertas responsabilidades. Exacto. Y por supuesto que yo me sentí más atrapada que nunca. Tanto curso pude tomar, todo lo que yo pude hacer para crecer lo tomé. ¿Sí? Entonces, me iba yo en vacaciones de verano y yo me iba a estudiar teatro a México. Yo iba a tomar cursos, yo iba a hacer esto. Venían curso de pantomima, curso de canto, curso de lo que fuera, yo lo tomaba. Y fui sintiendo de verdad cómo va uno creciendo y cómo va uno siendo también más autoexigente en la medida que sigues pasando el tiempo en el escenario, ¿no? Oye, Lulú, y hablando de esto, digo, la sensación de estar en un escenario, en un teatro, es inigualable. Sí. Tuve la oportunidad de platicar de este tema con la maestra Rosa María Lara. Cada quien tiene una percepción diferente y una oportunidad diferente que le da la vida en ese sentido. Tú ahorita haces un reconocimiento al maestro Dodero, que la verdad, digo, hay mucha gente que lo recuerda más por su final que por su trayectoria, sí. Desafortunadamente, ¿no? Pero qué bueno que hay voces como tú que pueden dar a conocer ese trabajo tan profesional y tan entregado que tenían hacia el arte. Yo te podría preguntar de esa época de maestros, de directores, acerca de Manuel Ávila Cano, acerca de Joaquín Lance Carr, Paullada, perdón. Y en el caso de todos ellos, ¿cómo fue tu convivencia? Porque fue generacional este tema, salieron directores excelentes, ¿no? Y aportaron muchísimo a esa trayectoria del teatro en Campeche. ¿Cómo fue esa interacción con ellos cuando tú ya estabas trabajando en el teatro? Es muy, muy buena tu pregunta porque fíjate,
Como directora no me toca llevarla fácil porque soy la única mujer en ese entonces que dirigía y estaba yo muy joven. Sí. Pero como actriz, porque tengo que empezar por allá, me tocó estar de repente como invitada en la comedia musical que ponen aquí en Campeche. Me invita la maestra Esperanza Burat para integrarme junto con 2 amigas más a un espectáculo musical cuyo autor original era Joaquín Lanz, y toman de allá, del hermoso Domingo de Septiembre, toman una parte que le llaman Volver a Vivir. ¿Y quién iba a ser el director? Pues Manolo Ávila. Y yo lo conocía como director, pero nunca me había dirigido. Y después tengo una segunda oportunidad de participar cuando precisamente la maestra Rosita Lara iba a celebrar un aniversario o algo de su carrera como actriz, y también nos invita a un grupo de jóvenes para que fuéramos a representar fragmentos de obras en las que ella haya participado, y de nueva cuenta Manolo Ávila me dirige. Y tengo que decir que a mí me trataron como caballeros que eran. Siempre fui bien recibida, bien tratada, y siempre aprendí algo de ellos. Claro. Fue maravilloso porque además es muy bueno para un actor crecer bajo varias direcciones, tener estos nuevos puntos de vista, estas cosas que ellos van a tener en cuenta y que a ti te van a enseñar muchísimo, ¿no? Amplía tu panorama. Claro, por supuesto. Entonces, cuando yo ya me inicio como directora, sinceramente, yo creo que haría mal, sería injusta si yo dijera que recibí de ellos malos tratos. No fue así. Era más en torno al ambiente en general, como, ¿y esta qué sabe? ¿Sí? La competencia no la armaban ellos, la armaban los demás. Así es. Pero ¿cómo se atreve a ponerse a la misma altura? Pero es que para ponerme a la misma altura yo tenía que hacer algo para ir aprendiendo. Claro. ¿No? Y además yo no elegí ser directora. De hecho, no me gustaba la idea. Yo quería seguir siendo actriz. Yo sentía que yo para eso nací, para ser actriz. Y sin embargo, tuviste éxitos tremendos como directora. Fue el destino que es ingrato, también es el mismo que te recompensa. Cuando mi entrañable Manuel Dodero pues llega a su fin de una manera bastante trágica. Sí. El incipiente grupo que estábamos formando, fíjate, él era maestro en el Instituto Tecnológico de Campeche, y yo daba clases, jovencita como estaba, formo un taller de teatro en la Universidad Autónoma de Campeche, que es de donde sale Lulú Ocampo, claro, sí, Luis Felipe Palomo, varios de ellos. Bueno, entonces, yo veo una obra en México, consigo el libreto, y Manuel Dodero y yo ya habíamos hablado de, oye, ¿cuándo volvemos a trabajar juntos? Sí, le dije, porque yo quiero que me dirijas nuevamente. Bueno, pues vamos a buscar una obra, y veo esta obra que se llamaba Y el Milagro, de Felipe Santander, y dije, esta es para nosotros. Adquiero el libreto, me lo traigo a Campeche, y era un libro que traía 3 o 4 obras del maestro Santander, y le digo, no te voy a decir cuál vi. Tú lee y la que tú digas ponemos. Al otro día me habló, no sé cuál viste, pero a mí Y el Milagro me fascinó, esa es la que vi. Imagínate cómo estábamos conectados totalmente. Claro. Pues vamos a ponerla. Y yo como que ya me sentía inquieta, yo ya quería probar otra cosa, ya había hecho varias travesuras allá en la UAC, ya estaba yo contenta. Y entre paréntesis, entre las travesuras que hice, entre las travesuras que hice fue pues dar origen al Festival de la Canción. Ok, sí. Ese festival surge porque el licenciado Encalada me pide hacerlo, claro. Y así surge el canto joven. Entonces, otro impulsor de la cultura. Sí, también, ¿cómo no? Muy importante. ¿Cómo no? Muy importante. Pues con él tuve la oportunidad de trabajar, y él y yo dirigíamos y organizábamos, y hacíamos todo juntos. Entonces, yo le digo a mis alumnos, ¿saben qué, muchachos? A mí ya me toca volar hacia otro lado. Yo estoy con la mente puesta en este grupo independiente que queremos formar el maestro Dodero y yo. Y no, Lulú, no te vayas, si queremos irnos contigo. Si se van conmigo serán bienvenidos, porque hay una obra en la que nos van a hacer falta muchísimos actores. Pues sí, nos vamos. Bueno,
Y me dice Manuel Dodero, y yo tengo varios actores también del Tecnológico que igual se integrarían al grupo. Ah, pues ya lo hicimos. Ya arrancaste con el ¿Sí? equipo completo. Entonces empezamos con la lectura de Y el Milagro, y es en el momento en el que surge el final de Manuel Dodero, y bueno, estábamos todos desolados. Sí, claro. Y entonces empezamos a pasar por un periodo muy oscuro, muy doloroso, y fue cuando decidimos darnos un break. Nos fuimos a descansar en el verano y dijimos, bueno, ok, en septiembre volvemos y decidimos si sí hacemos la obra y qué va a pasar. Y cuando nos vimos 2 meses después, entendimos que el teatro estaba muy metido en nuestro corazón, Claro. la obra valía la pena y todos llevábamos además la idea de honrar a Manuel Dodero con este trabajo. Eso te iba a decir. ¿A cuánto tiempo fue que la pusieron poner? Sería como los 6 meses después de que su fallecimiento, falleció. aproximadamente. Y así es como damos inicio al grupo Personare. Personal. Un grupo que en el 86 se inicia y que por supuesto estamos a punto de celebrar sus 40 años de vida. Lulu, vamos a hacer otro pequeño espacio. Sí, sí. Ahorita regresamos al teatro. Paralelo a eso, la música también ha formado una parte fundamental en tu vida. Tu desarrollo como cantante y como parte del equipo del grupo Ucayilca, que la verdad ha sido, ahora sí que una trayectoria tremenda de lo que han hecho, de lo que han aportado en ese sentido, porque fue algo totalmente diferente. Yo estudiaba en la universidad todavía cuando ustedes empezaron a presentarse y fue ¿y esto? ¿Y a quién se le ocurrió esto? Pero es entre aquel de a quién se le ocurrió, oye, sí me gusta, se oye diferente. La verdad es que el hacerlo de la manera en que lo hacían, tan de manera, ¿cómo explicarlo? Tan de manera, no sé, ¿cómo decirlo? Tan joven, pero a la vez tan novedoso y a la vez que transmitía cosas diferentes, ¿no? Lo que ustedes hacían. ¿Cómo se da esa parte? Bien, de nueva cuenta el teatro fue el centro de donde surge. Laurita Rubio, mira, que en paz descanse también. Sí. Laurita Rubio fue señorita turismo en 1975, si no me equivoco. Y en ese año, antes, no sé cómo se ahora, ¿verdad? Pero antes sí que las ponían a trabajar en el año de sus reinados correspondientes. Sí. Y Laura recorre toda la geografía estatal, y va a encuentros, y va aquí, va allá. Y allá Laura va sintiendo esa curiosidad especial por rescatar partes vivas de lo que aún se conserva de la cultura maya, y qué pasa con el mestizaje, y qué sí, qué no vive, y sobre todo la música, obviamente, su padre era el maestro Ramiro Rubio. Entonces, Laura se queda con ese cuscús y empieza a rescatar jaranitas y empieza a rescatar cancioncitas en maya, empieza a comprar instrumentos que ni siquiera sabía tocar, pero así los iba comprando. Y entonces un poco más adelante es cuando dice ella, oigan, ¿y si formamos un grupo de música? Pues sí nos gustó la idea. Claro. Y empezó este ir y venir de personas que fueron probando que no puedo, no tengo tiempo, no era lo que yo quería, en fin, hasta que nos fuimos quedando 6 elementos. En 1981 se da el inicio de la búsqueda de más material y todo lo que pudiera integrar nuestro repertorio. Aún no teníamos nombre como grupo, no sabíamos cómo llamarnos, pero sí sabíamos que queríamos hablar de lo nuestro. En 1983 ya estamos conformados los 6 primeros elementos formales del grupo, ya teníamos un repertorio, y entonces de repente un día decimos, ¿quiénes eran, perdón? Éramos, bueno, obviamente Laura y Gilda Rubio, y Gilda, sí. José Raúl Castillo, sí, claro, primo de ellas, era el más joven del grupo, sí. Pedro Moreno, en paz descanse también, Betty Guerrero, primera guitarra del grupo, y tu servidora. Okay. Y nosotros empezábamos ya a decir, bueno, pues mira, vamos a hacer esta jaranita y vamos a hacer esta trova y vamos a meter de aquí para allá. Y fuimos conformando
con la música de nuestra tierra, pero nos movía mucho además la cuestión de la propuesta en base a los estudios y la investigación que hacíamos sobre la cultura maya. Y entonces es cuando nosotros ya habíamos adquirido algunos instrumentos, réplicas mayas, y vamos entonces tomando lo que nosotros siempre hemos dicho, proponemos que pudo haber sonado así, Claro. en virtud de lo que hay. Jamás puede decir nadie, esto es una música que se tocó en, yo qué sé. No es cierto, Claro. no es cierto. Es una propuesta lo que puedes hacer. A lo mejor sí puedan haber rescates de canciones muy antiguas, y entonces las puedes acompañar, claro, como los famosos ixtoles, ¿no? Que sí realmente es una canción sumamente antigua. Los Sí. ixtoles eran los viajantes, artistas, digamos, como juglares Sí, mayas. como juglares mayas. Claro. Sí. Entonces los ixtoles se hacen esta cancioncita que decía, vengan, vengan que ya va a ponerse el sol. E iban de pueblo en pueblo y actuaban y hacían lo que ellos sabían hacer. Y bueno, ahí tienes un rescate, ahí está la canción. Pero ¿cómo se tocaba realmente? Bueno, la propuesta es como ha quedado estos primeros arreglos, ¿no? ¿Cómo se le dice, Lulú, cuando de una obra original? Bueno, se llama adaptación, ¿verdad? Sí, sí. Lo que O ustedes versión. hacían era una adaptación Sí, también efectivamente. de ese mismo producto musical o histórico, ¿no? En su momento, Sí, por bajo la supuesto. interpretación propia de ustedes y un estilo bien definido. Sí. Entonces, nosotros siempre decimos, ¿no? Canción, si tiene el autor, por ejemplo, el caso de las jaranitas del señor fulano de tal, Fulano de tal. ¿no? Entonces, los arreglos musicales son de Ucayilca, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues te digo que cuando íbamos a hacer nuestro primer concierto, decimos, bueno, ¿y cómo nos vamos a presentar? ¿Cómo se va a llamar esto? Bueno, pues Los cinco, vamos a ver, los 5 y el 1, ¿cómo nos ¿cómo? Y platicando con mi papá, decía mi papá, ¿y por qué no se llaman Canto del Pueblo? Si ustedes están recopilando los Claro. cantares del pueblo. Oye, pues sí, Canto del Pueblo, pero nos gustaría en maya. Pues empezamos a buscar los vocablos y mi papá dijo, pues un vocablo es cai, el otro es kaj. Bueno, entonces los llamamos caicaj primero. Después de repente alguien nos dijo, oigan, pero sí van diciendo que es canto pueblo. Entonces les hace falta un sufijo, ti, para que diga canto del pueblo. Entonces pasamos a hacer caitica. Y después nos dicen no. Es que para decirlo en maya tiene que ser su canto del Su pueblo. canto. Bueno, entonces ¿cómo va? Pues es ucayilca. Ayelca. Además tienes que glotalizar, Sí. porque si no lo dices bien parece que ese es su canto del pescado. Bueno, sí. y en todo este tiempo, imagínate, nos llevamos yo no sé cuántos años hasta saber que nos íbamos a llamar Ucayilca. Qué bueno, qué bonita historia, porque eso era importante, amigos. Es parte de lo que yo quería compartir con Lulú, precisamente para que ustedes tuvieran ese conocimiento, porque sí conocimos al grupo, sí sabemos que existe, sí sabemos la calidad de grupo que es, sabemos de la calidad interpretativa de Lulú. Gracias. Y de alguna manera dices, bueno, pues sí, formaron su grupo y hasta ahí, pero qué interesante es conocer toda esta esencia, historia y origen, ¿no? Del cómo se dieron. Hace unos días, aquí precisamente en este teatro, yo daba cuenta de una de las anécdotas más bonitas que nos pueden haber ocurrido como grupo. Aún estábamos en los primeros años del grupo y ya en Mérida se había conformado aquel programa que creo que sigue existiendo, no sé, el de Mérida en domingo. Sí. No sé, bueno. Y de repente nos invitan para ir a actuar al Mérida en domingo y nos dan la plaza del Parque de la Madre, Okay. muy céntrico. Muy céntrico. Entonces nos vamos a tocar y llevamos nuestros instrumentos mayas y nosotros comenzábamos con la parte de rituales y luego pasábamos ya a la jarana y terminamos presentando incluso ya material del resto del país, en fin. Claro. Pero durante esta presentación, Fernando, ocurrió algo que para nosotros fue imborrable. Llena la plaza, obviamente, el público muy respetuoso, haciendo un silencio absoluto para escuchar cada instrumento que se ejecutara. Nosotros explicamos siempre qué es lo que van a oír, cuáles son los instrumentos. Y estábamos ejecutando
el ritual de invocación a la lluvia, que eso es algo que todavía se hace, el Correcto. chachac, donde se le está pidiendo al dios de la lluvia, al dios Chac, que haga llover para que las plantas germinen. Y entonces estábamos tocando los tambores, el tuncul, el zacatán y los silbidos y nosotros imitando a las ranitas de la región, y la gente escuchaba con verdadero interés, y de repente en esa parte más álgida del trabajo se levanta un señor muy anciano, con ropas de campesino, y empieza a aplaudirnos. Y nosotros no sabíamos si seguir tocando, si llorar, si irlo a abrazar o qué. Cuando terminamos, el Señor nos esperó y así supimos que él no hablaba nada de español. Pero él estaba encantado porque decía que le habíamos ido a tocar las cosas que él entendía, que era lo que se hacía en su pueblo. Esas son de las verdaderas maravillas, y es cuando dices, oye, sí se está cumpliendo el objetivo, porque una cosa es rescatar información y la otra es cómo la devuelves, para que digas, entonces estoy difundiendo, pero que llegue al espíritu de la gente. Estoy siendo capaz de transmitir lo que quiero transmitir. Ese es el punto. Esa es la respuesta. Cuando pasó eso, ay, nos besábamos solos, sí, como de la alegría, claro. Del orgullo, de la felicidad de saber que valía la pena nuestro trabajo. Fue una inyección de energía que no se nos olvida. Muchas veces hablamos de que las recompensas no son necesariamente tangibles. Sí. Las emocionales son las que más trascienden a través del tiempo, ¿no? Por supuesto. Y así como esa anécdota tan hermosa que nos cuentas, cuéntame o cuéntanos a todos una, pero de tu participación como cantante, única ante el público, porque has llenado teatros. Yo recuerdo una vez haberte ido a ver desde atrás en el Circo Teatro Renacimiento. Oh, sí. Una participación para mí fue espectacular en muchos sentidos. Pero tú tendrás 20,000 que contarnos. ¿Cuál sería una anécdota? Bueno, el romance eterno entre Brígido Redondo y yo sí. se manifestaba en cualquier espacio. Así es. Y el de la música no fue la excepción. En cierta ocasión estaba yo inquieta, estaba nerviosa y estaba, por supuesto, ya con las ganas de estar cantando en ese concierto. Para mí era muy emotivo porque era la primera vez que iba yo a cantar en el Teatro Toro con la orquesta del maestro Juan Palacios, que venía desde Mérida con sus enormes músicos talentosísimos. Y entonces yo decía, Dios mío, que yo llene el teatro, que la gente nos tenga fe y que les guste el repertorio, en fin, ¿no? Todas estas cosas que nos pasan por la cabeza. Lo que yo no esperaba era el regalo sorpresa de Brígido. Entonces yo me voy a casa a prepararme, esto y lo otro, y cuando entro en la tarde por la parte de atrás del teatro para estacionar el carro, irme al camerino a preparar. Y cuando yo había ido a probar sonidos, el otro, pues no me fijé cuando estaban la gente moviendo y poniendo cosas, ¿no? Entonces no te fijas. Yo nada más, lo que sí tengo siempre por costumbre, los artistas somos así de obsesivos, y mi obsesión es que yo siempre tengo que caminar en el escenario donde luego voy a actuar, ¿eh? Así me lo conozca en memoria, tengo que volver a ir y camino. Y caminé, hice, nunca observé alrededor. Entonces yo dije, por aquí voy a entrar, por acá sí, maestra, muy bien. Y cuando entonces llego al gran momento, lo que me encuentro en escenario es una mesa junto al piano con un arreglo de flores impresionante, impresionante. Y allá había un rollito, como un pergamino puesto. Y dije, qué hermosura. Bueno, no tenía idea quién pudiera ser. Cuando empieza todo el recorrido de la noche, y
descubro que ahí estaba mi Sancho entre el público y me hacía así. Ya lo viste, ya lo viste. Y Dios mío, y toda su familia también me señalaban en el mismo lugar. Bueno, fui entendiendo que el arreglo era suyo y vi que estaba el pergamino y dije, este es mi regalito, léelo, me decía, léelo. Bueno, y ahí nos describió en una décima simpatiquísima el celo que tenía mi Sancho Panza, decía, porque yo no me le siguiera acercando al pianista ese yucateco. Se llevaban re bien los dos. Decían, pero no se le acerque usted tanto, señora. Y bueno, no, de verdad, rompimos todos en risa. Juan Palacios lloraba casi de las carcajadas. Y a mí me relajó muchísimo, sí, muchísimo. Esa fue una anécdota que nunca le voy a dejar de agradecer a Brígido. Hermosa anécdota. No, sí, hermosa. Sí, preciosa. Dentro de toda esta historia tan grande de tantos años, ya 50 años sí, está cumpliendo Lulú dentro del teatro y dentro de las artes. ¿Tus recuerdos más personalmente, interiormente, tu recuerdo más importante, dime dos que tú consideres que en esta trayectoria de 50 años conformaron para ti o conforman para ti parteaguas en tu vida? Tenemos muchos parteaguas normalmente en la vida, ¿no? Y decimos, este es el parteaguas y de aquí, no. Se va a ir repitiendo, es cíclico si tú estás caminando y estás andando. Sí, señor, cómo no. Como Don Quijote, ¿no? Entonces, compártenos dos de ellos, por favor. Bueno, uno podría ser tal vez cuando nos fuimos a España llevando Teresa Panza. Así es. Y hay una cancioncita que está apareciendo de repente en la obra. Es un descanso pequeño que tiene Teresa Panza para luego continuar con otras escenas. Pero esa cancioncita, sabrán ustedes que no aparece en el libreto. En el libreto el autor señala, tararea una canción. Okay. Mientras está tomando algo de agua o se supone que es leche y come un poquito de pan y está haciendo algo que va a romper para iniciar la siguiente escena. Y como dice tararea una canción, pues yo de repente dije, nada más. Y así fue durante quién sabe cuánto tiempo. De repente me aventuré y dije, en el bosque una niña. Claro. Y así fue creciendo, hasta que se fue haciendo con el paso de los años, porque se llevó años. Hablo de que Teresa Panza la tuve en mis manos casi 15 años, así que ustedes comprenderán que hablo de años. Y de repente ya quedó toda una cancioncita. Yo cuidé mucho el estilo para que sí pareciese una canción española. Claro. Y hablé de lo que se podía hablar, de la naturaleza, de las cosas en el campo. Y entonces nos vamos a España y en cierto lugar de repente la canto, termina la obra y me voy hacia el camerino a cambiarme y llega la mujer que era nuestra anfitriona, digamos, en España, y me dice, Lulú, ven a hacernos una fotografía, hija, por favor. Dice, tengo mi familia, tengo amigos que han venido desde lejos para verte. Y me suplican que, hombre, nos tomemos una foto contigo. Bueno, vamos. Cuando nos paramos en el escenario, le decían a alguien que yo no había advertido que estaba entre la platea y estaba a oscuras. Le decían, hombre, pero que se nos va la actriz, hombre, ven que ya cansada. ¿Qué te estás haciendo ahí? Y se para un joven de 30 y tantos años, no sé, por ahí, bañado en llanto. Y Brígido estaba detrás de él y me hacía así la cara. ¿Qué le pasó? Decía, y nosotros nos intercambiamos miradas. Por Dios. Y le dice, hombre, ven, pero ven a abrazarla de una vez y para atacar. Vamos a hacernos la foto. Claro. Y cuando llega el joven, se me cuelga y me abraza y llora con ganas. Y por fin le digo, no sé qué decirte, qué pasó, qué hice. Es que, hombre, que me has traído un pedazo de la historia de mi vida que nunca pensé que una actriz mexicana me la iba a venir a cantar.
¿Cantar? ¿Cómo? Es que esa era una nana que me cantaba mi abuela, hija, y nadie se la ha sabido y todo el mundo la ha olvidado. Y mira que vienes tú y me la cantas. ¡Qué cosa! Ay, mi vida. ¡Qué cosa! Dime cómo la olvido. Sí, ¿cómo? Debe Claro. haberse parecido mucho a lo Sí. que a él le cantaban de niño. Y él juró, esa es la nana que mi abuela me cantaba. Hizo una cancioncita Sí. que a mí me llevó años construir. Revivió en él ese momento, ¿no? ¿Ves? Qué cosa maravillosa. ¿Una más? Ay, Dios mío, de tantas anécdotas. O bueno, vamos a hacer un desvío ahí. No desvío. Acabas de tocar un punto, yo iba a decir el más alto dentro de esta pequeña plática que tenemos. Teresa Panza es la culminación de muchas cosas. Sí, señor. El propósito se cumple en ese momento de Teresa Panza, la internacionalización, el reconocimiento nacional. Híjole, hay muchas cosas que hablar de Teresa Panza, pero me gustaría que hicieras un resumen breve desde ese enamoramiento con el maestro Brígido, el llegar a Teresa Panza y cómo fue cruzar el charco con Teresa Panza y presentárselas Nada a menos ellos, que a ellos, a los españoles. nada más que a ellos, ¿no? Entonces, y sabiendo cómo son. Entonces, esa parte yo creo que todos queremos conocerla. Es muy bonita, es una historia que ha adornado mi vida como nunca imaginé. Brígido Redondo era un hombre de lo más familiar en casa. Estaba yo muy chica cuando él era vecino nuestro y pasaba casi todas las tardes, y siempre que tenía alguna anécdota, alguna aventura nueva, sus primeros concursos que ganaba, que llevaba a Campeche en su representación a algún festival en México, eso, iba a contárselo todo a mi madre. Eran grandes, grandes cómplices de la poesía y del canto. Y entonces, pues imagínate esa velada para mí, ¿no? Sí, claro. Que mi mamá se ponía a tocar guitarra y cantaban los dos juntos y él declamaba una canción, era una cosa maravillosa. ¿Quién me iba a decir que al paso de los años Brígido, bueno, se va de casa de por nuestro rumbo, él se va a vivir hacia, creo que hacia San Román o algo así, luego por el centro, y de alguna manera lo pierdo de vista. El teatro nos vuelve a acercar. A él le gustaba el teatro que hacía Manuel Dodero y siempre iba a vernos y platicábamos y se metía a los ensayos y bueno, empieza a ser de nuevo cercano. Cuando me dice de repente, estoy escribiendo una obra, me dijo, que tiene que ver con un personaje secundario completamente, pero a mí me gusta escribir sobre la mujer. Y estoy tomando un personaje en el que nadie hubiera pensado para celebrar un aniversario emblemático de la edición Príncipe del Quijote. Y quiero hacer un año de festejos. Entonces, yo quisiera que esa obra tú me la hicieras. Es un monólogo, no vas a tener compañero de escena. Yo no había hecho monólogos, no me había tocado más que algunos fragmentos de repente, pero una obra completa no me había tocado. Entonces yo me iba de viaje y le dije, mira Manuel, yo no te puedo ver en esos días, Brígido, perdón, no te puedo ver en esos días, pero déjamela en casa. Llegando la leo. Y así fue hecho. Cuando yo llego me encuentro que estaba un libreto y fue solo leer Teresa Panza y yo supe que la había escrito realmente para mí, porque me decía, la estoy escribiendo para ti. Claro. Y tuvo razón, tuvo toda la razón del mundo. Me enamoré ipso facto de Teresa Panza. Entonces hablo con él y le digo, Brígido, ¿qué esperas con esto? ¿Hacia dónde vamos? No, pues mira que esto, que el otro, yo estoy trabajando sobre el diseño escenográfico, por aquí, bueno, el vestuario también lo vamos a ver juntos, no te preocupes. Le dije, bueno, ok, acepto hacerla si tú me permites que yo me dirija, porque ya me hice toda la idea y quiero dirigirme. Sí, me dijo, ok. Fue muy simpático y de verdad que donde quiera que estés, Brígido, bendito seas, porque si yo hubiera estado en su lugar, no le hubiera dado esa confianza a ninguna actriz. Y él sí me la dio a mí. Fernando, nunca, Brígido, nunca vio un ensayo mío. Nunca.
lo que hacíamos era que nos reuníamos, generalmente en un cierto restaurante muy conocido por acá, y allá hacíamos nuestras sesiones en las que yo llevaba un cuestionario de 20, 30 preguntas. ¿Y por qué dice esto? ¿Qué quiere decir esta palabra? Y él me daba, no, ¿qué quieres que te diga? Eran conferencias magistrales, cátedras. Entonces yo me iba con la mente perfectamente clara, no tenía duda alguna de hacia dónde iba mi personaje, qué era lo que yo estaba queriendo decir, qué era lo que él quería que yo dijera. Y así nos fuimos dando. Una mini anécdota aquí es que él no confiaba que yo pudiera sostener el acento durante 1 hora. Me decía, te me vas a cansar. Y dice, pero Brígido, mira que Manuel los traigo pegado. Mira, Brígido, si no hacemos el acento, aquí no hay español a quien defender. Claro. ¿Cómo que dichos y haceres propios? No. Tiene que, bueno. Y empecé a convencerlo. Entonces, conforme nos volvíamos a los encuentros, yo le iba diciendo los textos y él decía, bueno, como que sí. Bueno, me voy a arriesgar. Parece que sí. Y así llegamos al día del estreno. Y aquí va mi segunda anécdota fuerte. Okay, adelante. Llega el día del estreno de Teresa Panza también. Y ahí decía entre los apuntes que la mujer llegaba cargando todo, porque evidentemente lo que ella viene es bramando de coraje, porque viene bajo el vivo sol, cargando todo de la huerta, medio muerta, medio estéril, porque no tiene al burro. El marido se va con Sancho, se va con Don Quijote por segunda ocasión y se lleva el burro. Sí, y es lo que ella está mentando madres, ¿no? Claro. Porque dice, por Dios, te me vas sin encima avisar. Que se va, se lleva el burro, que me ayuda. Entonces, y dice ahí que viene cargando un pollo. Y aquí tu servidora, que no tengo nada que pensar, pido que me lleven un pollo. ¿A dónde vamos a hacer el estreno? No me llevan al maldito pollo de vivo. Nunca lo pude meter a escena porque el pollo se encargó de pegarme unas corretizas. No sé cómo llegué viva, te lo juro. Porque condenado pollo defendiéndose. Y estábamos en una biblioteca. Yo pedí un pollo en un gallo. Jamás pude entrar en escena el pollo. Y se quedó ahí perdido entre los libros. Ay, Dios mío. Y fue cuando yo salí, venía toda tensa, así cesando. Así inició Teresa Panza, sudando verdaderamente. ¿Eres capaz de, conociendo tu manera de improvisar, de decir, vengo cabronada por el pollo? Te juro que sí, sí lo pude haber dicho. Sí, te y creo. Claro, el espacio además donde se estrenó, era en este lienzo, como ese salón grande que tienen arriba en la biblioteca Campeche, ¿no? Sí. Entonces estaba atestado de gente. Era imposible meter al maldito pollo. ¿Qué cosa? Jamás. No. Fue formidable. Y luego entonces todo el mundo preguntaba, hay un pollo allá. ¿Quién lo trajo? Es de la señora Lulú Ávila. ¿Cómo? Su mascota la trae desde México. Sí, hombre. Ay, Dios mío. No. Entonces, Teresa Panza arranca con el pie derecho. Sí, claro. Y entonces nos vamos haciendo de presentaciones acá y me van viendo personalidades que van llegando, como el propio doctor Tomás Urtuzástegui, que se enamoró de Teresa Panza. Y se van dando las oportunidades en la vida. Y entonces Teresa Panza se va convirtiendo en un gran proyecto teatral. Sí, cómo no. ¿No? ¿Cuántos premios obtuvo? Perdón. En Miami 5. 5 premios nos trajimos. 2 que le dan a Brígido por la mejor obra escrita dentro del festival y otro por su trayectoria como dramaturgo y poeta. Y a mí me dan 3 por mejor actriz de monólogo, mejor dirección y mejor obra montada, mejor producción. Entonces nos traemos 5 premios de Miami. Y luego nos vuelven a llamar años después para regresar a otro festival de Miami dedicado a la mujer. Y nos volvemos a ir. Ese sí ya no era concurso, era solo un festival. Okay. Pero el primero yo iba totalmente inocente, ¿eh? Yo no sabía que había concurso. Yo iba a presentar Teresa Panza
totalmente inocente de que había Qué bueno, premiación. porque a lo mejor hubiera sido un poquito más de carga de Créeme que presión sí, que no era créeme necesario, que ¿no? sí. Lo más importante era presentarlo. Por supuesto, ¿no? Y luego, bueno, fue maravilloso que se hace el Festival Internacional Cervantino, y ese año era cuando le iba a tocar a Campeche como estaba invitado. Me avisa el licenciado Esquivel que yo meta los papeles para ver si el gran jurado iba a aceptar llevar Teresa Panza, y por la razón que quieras, no es aceptada. Y entonces me hablaron incluso periodistas de México. Pero ya con todos los premios y todo. Sí, señor. ¿Y todavía no? Pues no. Entonces, resulta que nosotros dijimos, bueno, pues no confiaron en el proyecto, ni manera. Son de esas incongruencias. Pero ahora, de verdad, gracias porque dijeron que no. Porque entonces surge la entrega de la medalla cervantina, la medalla hispanista, de la cual Brígido ya había sido ganador. Y este consejo era fabuloso porque a quien hubieran elegido como ganador del país que fuese, tenía ese ganador el mérito de poder decir dónde quería que le entregaran la medalla. Y allá se iba a celebrar. En ese caso de este año, del que estamos hablando, se le entregan a un español que vivía en Estados Unidos, pero el español dice, no, yo quiero que me la entreguen en México, quiero que me la den en Morelia. Y entonces el director general, el maestro de Herrán de la Fuente, una cosa así, no, se me pierde ahorita su apellido, confiaba plenamente en Brígido y le dice, Brígido, vamos a organizar el evento en Morelia porque el ganador de este año quiere que sea allá. Y te suplico, ¿será posible que me lleves a la actriz? Yo quiero que vea a él Teresa Panza. Ese señor ya la había visto. Bueno. Ah, pues cómo no, le dice, ahorita le hablo a la actriz, yo creo que para ella va a ser un gran honor. Y la presentación de tu libro que me habías dicho, el de los sonetos eróticos, ¿cómo no? Lo tenemos para ese día. Y nos pide, a otro actor y a mí, nos pide que presentemos la lectura de los sonetos eróticos. Entonces todo venía en el mismo paquete y nos vamos a Morelia. Y oh sorpresa, Fernando. Llegamos mira la tercera anécdota, llegamos a Morelia y vemos, había el Festival Internacional de Cine, ahí estaban los artistas por todos lados paseándose, y perdidos entre ellos venían estos tres campechanitos. Cuando vimos los letreros de los programas para ver qué había en Morelia, y decía, extensión, Festival Internacional Cervantino, Teresa Panza, de Campeche. Resultó que era el primer año que se hacía la extensión a otros estados, y siempre sí, estuvimos en el Festival Cervantino, pero solamente que en la extensión a Morelia. Estábamos en Michoacán. Y me presento en un museo divino, con un espacio, Fernando, que tú y yo estamos lejos. Mi primera fila de espectadores eran todos los cervantistas que habían ido a la entrega de la presea, claro. Y para ellos estaba yo actuando. Wow. Y cuando se termina la función, no, yo sentía que estaba presentando mi examen de grado, sí, claro. ¿Sí? De doctorado. Claro. Me sentí nerviosísima porque los señores con una actitud de checando todo el texto, sí, toda la ambientación, el traje, todo. Y cuando regresamos a Campeche, esto habrá sido como en octubre, una cosa así. ¿Qué año? Ya no lo sé. Como en el 10 creo que fue, algo así. Y me dice Brígido, estaba empezando diciembre, y me dice, necesito hablar contigo, necesito cenar contigo, te invito. Y nos fuimos a nuestro lugar de siempre. Y conversando, Brígido siempre me tenía sorpresas. Y saca un sobrecito y lo pone ahí. Y me dice, léelo. Tras, estimado doctor Brígido Redondo, tal cosa, el instituto no sé qué, de no sé cuánto de España, le hace una atenta invitación
para que su obra, Teresa Panza, sea presentada en un recorrido por España. Así es que no haber ido a Guanajuato me valió haberme ido a España, tú dirás. Diosidencias, no coincidencias. Sí, señor. Cuando algo va a tener una recompensa por el trabajo, por el esfuerzo y la calidad, se van a dar las cosas, aunque quieran o no quieran Sí, señor. los demás. ¿Hasta dónde fuiste? ¿Cuántos lugares recorriste en España? En España estuvimos en 4 lugares. Estuvimos en Madrid, estuvimos en, ¿cómo se llama? En el Escorial, y en nuestro, era el Escorial, el Alto y Escorial y abajo, que le llaman. Allá estuvimos. Y en Madrid estuvimos en 2 lugares diferentes. Empezamos la función en la Embajada de México, en España, y luego nos pasamos a la Casa de Castilla-La Mancha, para los manchegos que residen en Madrid. Obviamente. Y eso fue una Me imagino que ha sido no, fuera de serie. Brígido siempre se reía y hacía contar la anécdota de la ancianita. Había una viejitita que llevaron, que era obviamente socia del Centro Cultural. Habíamos pasado un día fabuloso porque fuimos en el Día Mundial del Libro, en abril, el 23 estuvimos allá y se hicieron varias actividades y obviamente fuimos invitados. Viajábamos a Esperanza Gracia, Brígido y yo. Y entonces estábamos en la función, cuando había una señora entre el público, de esas que si la sientas a ver televisión, conversa con los actores y va narrando la novela, ¿no? Y lo mismo. Entonces empezaba Teresa Panza a tratar de subir, decía, pero hombre, hija, que se va a caer, que la deben estar ayudando porque mira la leña que trae, eso me debe pesar un demonio, hombre. Todo lo iba narrando. Y subieron, pero ¿cómo va a estar leyendo la carta si a mí no me van a convencer de que esa mujer lee? Por Dios santo, que mira qué curioso se ha probado la ropa, no le debe venir, que se va a caer. Dios mío, se va a caer. Dice yo, me acompañó toda la función, pero fue una cosa deliciosa. ¿Y la gente se moría de risa, de repente la apapachaban y la hacían como que para que se callara. Sí. Hasta que llegamos a la escena final, que es muy impactante, y Teresa Panza se viene abajo en lágrimas y declarando, después de casi una hora de mantener al público con la risa pegada, hacia el final Teresa Panza se convierte en todas las mujeres de España, ¿no? Claro. Diciéndole al marido, aquí sigo esperándote, cuidando la casa y a los hijos y a los lechoncitos tiernos, que no se los lleven, pero ven ya y cuando vengas aquí me vas a encontrar. Y mira cómo le pegó de duro a las mujeres en Morelia, ¿no? ¿Cómo no? Con todos los maridos que se van de espaldas mojadas. Entonces, esa plática tan actual, se te olvida que estábamos hablando de una mujer de hace 500 años y empiezas a creerte que el texto realmente es muy actual. En ese momento la viejita dejó de hablar. ¿Cómo no? Y entonces cuando nos bajamos, ella siguió llorando, aunque ya nos hubiéramos quitado, ¿no? Por supuesto. Le golpeó muy duro al corazón y nosotros nos la trajimos de alguna manera de recuerdo a América. A mí no me queda más que decir respecto a esto que acabas de comentar, que cuando se juntan 2 enormidades de talento, el maestro Brígido y en tu caso, uno poniendo en el papel y otro poniéndolo en el escenario, no puede haber más que esa transmisión de emociones. Y no importa el tiempo, no importa el tiempo, lo que importa es el sentimiento, el reflejo de las acciones y de las anécdotas y de la experiencia que estás transmitiendo a base de esas emociones. Por eso la gente reaccionó como reaccionó con Teresa Panza. Yo no quería dejar pasar este día, este momento, sin mencionar eso, ¿no? Que para mí fue una de las partes más altas que has tenido en tu desarrollo profesional. Sí, definitivamente. Y también personal, porque no dudo que esto haya sido un crecimiento personal también muy grande. Por supuesto. Y hacer un reconocimiento también póstumo al maestro Brígido por lo que significa en la historia del arte y de la cultura en nuestro estado. Ya habrá su momento, vamos a hacer un pequeño podcast de mesa de discusión
en donde tengo ya varios invitados, obviamente estás tú, Gracias. para que podamos hablar acerca de esa obra y de esa historia de ese hombre que de alguna manera marcó a muchos. Y tú fuiste quien lo marcó a él para muchas cosas, ¿no? Y Lulú, en estos 50 años que tienes de trayectoria, y tomando en cuenta que desgraciadamente los podcasts no pueden durar más, sino yo con gusto me quedo 3 horas de acá, aparte tienes compromiso, quisiera que mandaras un mensaje a esa gente que te ha seguido, a esa gente que te aprecia, que te quiere. Hablar de tus 50 años no acabaríamos, pero sí, ¿qué te llevas, qué tienes hasta este momento en tu corazón y qué le puedes decir a ellos que te han seguido fielmente y que donde aparece el nombre de Lulú Ávila, ahí estamos? Adelante, Lulú. Sí, no es fácil, no es Yo fácil sé. sintetizar, pero lo más bonito que ha pasado es que tú lo acabas de decir, nunca he estado sola, Así ¿no? es, así es. Los proyectos emprendidos a lo largo de mi vida artística siempre han sido avalados por la presencia de un público generoso, un público que entra con fe, que viene con la curiosidad puesta a flor de piel y con las ganas de cumplir con su papel de espectadores, mostrándonos un respeto absoluto, su presencia que no falla, el aplauso siempre bonito, siempre cálido. Y de las cosas más lindas que pueden pasarle a uno, se termina la función, la que ésta sea, y la gente no se va. Así es. Y se queda y sube y la foto y el abrazo y te quiero platicar algo y cuándo es la próxima función para que yo vuelva a venir. Esto para mí es alargar a la familia y alargar también el éxito mismo, ¿no? Porque cuando te vas a tu casa, híjole, a mí me encanta llegar y mis vecinos me ven llegar ya sin zapatos, bajando arreglos florales, se ríen a veces de mí, me vacilan, pero yo soy infinitamente feliz de llegar a casa y aún me acueste, no me puedo dormir porque estoy recordando, estoy dando rienda suelta a todas las experiencias de ese día, a lo que se pudo haber compuesto, lo que a lo mejor salió mal para que no se repita, pero son mucho más los éxitos, y los éxitos hablan no como un homenaje al ego, No. sino como un incentivo al artista, al ser humano que vive en mí, y que te dicen, síguele, síguele, vas por buen camino. Y mejor aún cuando vienen con toda su confianza y te dicen, si necesitas a un joven actor, cuentas con mi nieto, ¿eh? O no te hará falta una niñita, porque y eso es una maravilla, Sí, es un claro, regalo de Dios, claro, es un claro, regalo claro. divino, porque es la mejor manera en la que te dicen, creo en tu trabajo, Así es. creo en ti y síguele. Entonces, para el mediodía que me falta, como quiera lo completo. Yo pienso seguir dando No, lata el primeramente tiempo que Dios, Dios me deje. muchísimos años más. Si hacemos esta pregunta, vamos, este momento, es porque 50 años, híjole, hay gente que no los ha vivido. No, efectivamente. Y eso yo soy agradecidísima con Dios. Fíjate que yo asistí a los 50 años de la maestra Rosita Lara y me acuerdo que me emocioné doblemente por ella y por mí. Claro. Y yo decía, no, esto es un privilegio que ella puede vivir. Así Yo es. no sé si lo viva. Y ¿Y mira, quién me iba a decir? Lo estoy aquí celebrando estás. y estoy con una fiesta grande. No me quiero ir sin recordarle al público por qué dijiste tú hace rato que este espacio era emblemático y de Así mucho es, a eso significado iba yo a para mí. cerrar. El Teatro Juan de la Cabada, para los que todavía son muy jóvenes, no empezó como Teatro Juan de la Cabada. Esto fue el producto de un proyecto a nivel nacional donde se decidió apoyar a los estados que tuviesen movimiento cultural importante, pero que tuvieran pocos teatros o nulos teatros o espacios donde presentar sus espectáculos. Entonces, cuando llega a Campeche, si no me equivoco, el doctor Bremen, que él dirigía cuando eso Bellas Artes, él presidía este proyecto. Estaba como gobernador ya hasta la última parte, digamos, de su gobierno, el licenciado Rafael Rodríguez Barrera, gran impulsor de la cultura. Sí, cómo no. Y se proyectaron entonces un montón de actividades de todo tipo,
de música, de danza, de teatro, de lo que fuese que tenía Campeche, para que él viera que sí había interés en el arte y la cultura. Y entonces él, por supuesto, que avala que en Campeche también se haga esa extensión, claro, y se construyera lo que se llamó el Ágora de FONAPAS, que era el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y entonces, cuando se construye en Campeche este espacio maravilloso, la compañía que trabajaba oficialmente para FONAPAS era la de Manuel Dodero Sosa, y éramos un pequeño ejército de 12 actores que recibíamos un sueldo, ¿eh? Yo todavía era estudiante y yo ganaba mi dinero muy bien, por cierto, ganado. Claro que ensayábamos a partir de las 9 de la noche, ¿qué quieres? De 9 a 1, una cosa así, para que todos pudieran seguir en sus trabajos, en sus escuelas. Y empezamos a trabajar. Durante un año estuvimos trabajando intensamente. Fue un año maravilloso, de muchas locuras y más anécdotas que ya no da tiempo de contarlas, pero en una segunda ocasión te voy a platicar. Por supuesto. Y es cuando se inaugura oficialmente el Ágora de FONAPAS, y se inaugura este espacio con Mi Bella Dama, aquí en el escenario del Juan de la Cabada, lo que ahora es el Juan de la Cabada. Les decía yo a Fernando, fuera de cámaras, que aquí en el centro dominaba una gran circunferencia, era un círculo que se movía, que tenía un motor aquí abajo instalado, y entonces si teníamos la escenografía en medio, pues nosotros nos quedábamos acá congelados, como le llamamos, y se arrancaba el motor y daba la vuelta para que viniera lo que estaba de espaldas. Una maravilla, porque era muy caro y nosotros teníamos ese escenario, que lamentablemente no se le sacó partido, creo yo, y cuando se quiso echar a andar años después, ya no servía y se tuvo que sacrificar. Pero ese es el origen del Teatro Juan de la Cabada, y yo me siento más que orgullosa de haber sido parte de ese pequeño ejército que se presentó aquí por primera vez. Lulú, la verdad es que no tengo palabras de cómo volverte a agradecer. No, Fernando. La oportunidad, y ahora todo esto que hemos platicado. Queda en el registro de Conozcamos Campeche como un punto de consulta, un punto de conocimiento, de asesoría inclusive, el hecho de poder consultar cualquiera de nuestros videos y cualquiera de nuestras entrevistas, pero en este caso la de la maestra Lulú, como algo muy especial. Okay. Tenemos la oportunidad de ser un estado que reconozca verdaderamente a sus artistas. No quisiera comparaciones, pero si volteamos hacia Yucatán, hasta el más humilde tiene un reconocimiento tremendo. Y a nosotros nos ha faltado eso, nos ha faltado sentirnos orgullosos, presumir de lo que tenemos en nuestro estado, del esfuerzo, de la entrega, del compromiso que gentes como tú, como Rosa María Lara, como muchos de los que nombramos, y que no quisiera dejar a nadie fuera, han hecho de Campeche y de su historia cultural y artística algo que también es muy significativo y tiene gran valor. Desafortunadamente no tenemos, como decía Martín Serrano el otro día platicando conmigo, no tenemos ese acervo documental de todas estas cosas, ¿no? Pero sí lo podemos hacer en vivo, y sí podemos platicar, y sí podemos escuchar a Lulú, y sí podemos escuchar a quien sea que nos venga a dar ese conocimiento y esa aportación. Lulú, muchas gracias. Encantada, Fernando. Al contrario, soy yo la agradecida, porque de repente dices, bueno, ok, y lo que yo he vivido, ¿a quién se lo cuento? Exacto. ¿A qué hora se lo cuento? ¿No? Porque ponerte a hablar a lo loco, pues no le queda en el corazón a quien no le importe saberlo. Pero cuando se dan las ocasiones y las circunstancias, es hablar de la historia viva. Y yo sí defiendo mucho lo que tú acabas de decir, porque si regresamos al ejemplo de este teatro, no sé si hay una placa, me parece que no, que cuente lo que acabo de contar yo. ¿Dónde está la historia que diga? Fíjate, de esos 12 actores y el director, si no me equivoco, creo que solo 5 quedamos vivos. ¿Qué están esperando?
Para que entonces empiecen a preguntarse, ¿alguien sabe en qué año se abrió esto? ¿Quiénes eran? ¿Quién fue la primera compañía? ¿Qué obra se presentó por primera vez? El escenario rotatorio era cuadrado, hexagonal, o era redondo. Exacto. Y eso con cada espacio de cultura, con cada persona. Entonces, lo que tú estás haciendo me parece maravilloso porque efectivamente son ampolletas educativas, formadoras, ilustrativas, motivadoras. Sí, señor. Para los que están todavía para que vean que sí se puede. Sí se puede, sí. En la medida que tú sientas que lo que estás soñando puede tener eco en otro más y ya se hizo mancuerna, ya lo hiciste. Así es. Venga, y no hay espacio que no se convierta en un escenario y en una posibilidad para trascender. Porque tú no sabes en el momento en el que te paras en un escenario si el que te está escuchando ya se enamoró de lo que estás haciendo y lo estás contagiando a tu vez de algo tan hermoso que forma una parte integradora de nosotros mismos. El arte no surgió porque sí, sino como una necesidad del ser humano. Por supuesto. Entonces somos nosotros también los encargados de hacer que eso se proyecte a más generaciones y que crean en el arte como una manera estructural de vida. Por supuesto. 20,000 veces mejor poner a alguien a decir poesías que a ponerlo a cargar una metralleta. O narcocorridos, ¿no? Por Dios, claro. Por supuesto. Lulú, la verdad, valió la pena cada minuto, cada día, cada llamada, pronto nos vemos. Bendito seas, Fernando. Te lo juro que Bendito me siento muy feliz, muy orgulloso y muy contento. Amigos, les recuerdo que le den like a nuestro podcast, pero sobre todo que le den a la campanita y suscríbanse al canal para que puedan ver, así como tan valioso. Tenemos ya 34 ya grabados en este momento. Y maravilloso todos. Y creo que vale la pena porque todos tienen una historia que contar. Todos tienen algo que han aportado o siguen aportando a nuestro estado, como en el caso de Lulú. Y seguiremos en este ir y venir, dándole seguimiento a cada uno, valga la redundancia, porque hay cosas que vienen muy importantes. Y próximamente, como te dije, está el proyecto de hablar del maestro Brígido. Y espero contar contigo. Por supuesto. Porque vamos a ir dándole a la gente a conocer cosas que nunca se imaginaron y solamente de lejitos. Sí, ok, poeta, ok, espérame. Ya quisieran en otros lados, ¿no? Entonces, por supuesto, señor. Pues gracias a todos, gracias por su asistencia hoy y nos vemos en la próxima semana. Y Lulú, muchísimas gracias. Encantada, amigo querido. Enorme. Gracias. Que sea solo la primera. Así es, de muchas. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.